Saludos cordiales niños y niñas. Que Dios bendiga su vida y la de su familia. Espero se encuentren muy bien aplicando las normas de bioseguridad para el cuidado de su salud. Y por supuesto, quedándose en casa. Sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje de la clase de Ciencias Naturales para quinto grado, con la cual continuaremos aprendiendo sobre la lección número 32, diminutos pero importantes. Ánimo y mucha disposición, porque el estudio en casa es la oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Esta sesión de aprendizaje corresponde al área curricular de Ciencias Naturales, al campo curricular de Ciencias Naturales, al bloque curricular Los seres vivos en su ambiente, al contenido curricular, en este caso lección número 32, diminutos pero importantes, y con el tema desarrollar los microorganismos. Tutor quien les habla, Olman Ramón Melgar López, docente del segundo ciclo en el Centro de Educación Básica Lempira del municipio de San Francisco de Opalaca, departamento de Intibucá. La expectativa de logro para esta sesión de aprendizaje es identificar la existencia de los microorganismos como parte de los seres vivos de la naturaleza. Continuamos. Para iniciar entonces con nuestra sesión de aprendizaje, Keijo nos invita a que exploremos detenidamente a través de lo que es un video. Por lo tanto, les invito a observar detenidamente, a prestar atención en los detalles, en el audio. Habiendo visto el video, entonces ahora vamos a proceder a contestar las siguientes interrogantes. Número 1. ¿Qué son los microorganismos? Según el video, ¿qué pudo entender usted que son los microorganismos? Y también, según su criterio, ¿verdad? ¿Qué entiende usted por microorganismos? Eso es lo que va a anotar entonces como respuesta a esta interrogante. Número 2. ¿Dónde podemos encontrar microorganismos? Basándose siempre, ¿verdad?, en el video y también en lo que usted cree adecuado, entonces, escribir la respuesta a esta segunda interrogante. Número 3. ¿Con qué podemos observar a los microorganismos? ¿Será que los podemos observar a simple vista? ¿O será que necesitamos algo más? Según entonces el video, escribir esta respuesta. Número 4. ¿Cuántos grupos de microorganismos existen? En el video usted pudo observar que se mencionan grupos de microorganismos. Entonces usted va a proceder a escribir los que usted pudo observar. Y por último, ¿por qué debemos lavarnos las manos y cepillarnos los dientes? Según el video, fue la parte final del video. Espero que usted haya prestado atención en ese detalle. Entonces es algo que debemos anotar allí como respuesta para esta última interrogante. Y espero que este video haya sido de su agrado y que les motive para seguir aprendiendo más sobre los microorganismos. Empezamos entonces con una breve introducción. Es interesante que los microorganismos han existido desde mucho tiempo antes. Es decir, que básicamente han convivido con nosotros. Solo que básicamente nosotros tenemos a veces conocimiento de solo lo que nosotros podemos ver. Entonces, generalmente no de aquello que no podemos ver. Y es lógico, ¿verdad? Porque es lo que acontece a nuestro alrededor. Entonces, básicamente, allá por el año de 1677, ¿verdad?, un científico holandés, que de hecho era comerciante de tela, como lo dice allí el nombre, Anthony van Leeuwenhoek, él construyó un microscopio. Él se interesó, él fue curioso por observar aquello que no se podía ver. Así que él empezó a construir un microscopio tal como lo vemos en la imagen de la derecha y algo sencillo, compuesto de un soporte de material biológico, una placa de metal y tornillos de regulación. Como vemos, es un aparato muy sencillo. Él lo construyó y él se dedicó a observar qué había, por ejemplo, en un trozo de tela, por ejemplo, en el agua también, ¿verdad? Y así. Entonces él se dedicó a observar, fue curioso y a partir de allí entonces empezamos a observar microorganismos. De hecho, él les llamó animáculos. Entonces, interesante que desde 1677 por lo menos ya empezamos a descubrir que hay otros seres que aunque no los podemos ver, sí existen, ¿verdad? Y que se pueden encontrar en diferentes ambientes. Seguidamente, entonces, Keijo nos invita a que ya empecemos con el aprendizaje. ¿De qué son los microorganismos? Ustedes ya pudo escuchar, ya pudo observar también en lo que es el video. ¿Y qué serán entonces los microorganismos? Básicamente son organismos microscópicos, es decir, son seres vivos que solo pueden visualizarse con ayuda de un microscopio o con ayuda de aquellos lentes, ¿verdad?, especializados para ello. Es decir, no los podemos ver a simple vista como vemos los animales hoy en día, a los árboles, etcétera, etcétera, a las plantas en general. Entonces, esto solo a través de un microscopio o puede ser lentes especializados para ello. Seguidamente, hay una rama, ¿verdad?, de la biología en las ciencias naturales que se encarga del estudio de los microorganismos. Esta es la microbiología, que básicamente se divide en dos términos. Micro, que significa diminuto o pequeño,
y biovida. Entonces, básicamente se encarga de estudiar la vida en aquellos pequeños organismos. Seguidamente, entonces, los microorganismos, hay varios tipos. De hecho, en la clase anterior ya empezamos a clasificarlos. Aquí solo los vamos a mencionar. Entonces, aquí se pueden encontrar organismos unicelulares o también, ¿verdad?, de eucariotas, protozoos, virus, hongos, etc. Entonces, como lo vemos en la imagen de izquierda a derecha, vemos que es la imagen del coronavirus, uno de los representantes, en este caso, de microorganismos, que solo los podemos ver a través de microscopios, por ejemplo. Seguidamente, en este caso, la bacteria Escherichia coli, que es una de las bacterias que se aloja en los intestinos, ¿verdad?, y que produce varias enfermedades. Y por último también uno de los plasmodios, uno de los protozoos, que son causantes de la enfermedad de la malaria. Entonces, estos solo los podemos ver a través de microscopios, no los podemos ver a simple vista. Entonces, hay diversos tipos, ¿verdad? Y algunos, ¿verdad?, lo vamos a clasificar según su beneficio o según su daño. Entonces, y estos están en diferentes ambientes. Entonces, hablando un poquito sobre los microorganismos beneficiosos y dañinos, podemos observar que hay muchos de ellos que son muy importantes. ¿Para qué? Para la realización de diferentes bebidas, de diferentes alimentos, como la fermentación, ¿verdad?, de diferentes bebidas como la misma cerveza, de hecho, ¿verdad?, los quesos que se consumen a diario. Entonces, son microorganismos que se utilizan, ¿verdad?, en diferentes tipos de alimentos. Entonces, hay algunos que son más dañinos que otros, pero hablando de beneficios, estos, por ejemplo, aquí nos dice en la diapositiva que existen aquellos como, por ejemplo, los que fermentan diferentes tipos de quesos, salchichas, yogures, entre otros, que son considerados microorganismos inofensivos o beneficiosos. Entonces, estos nos aportan una ayuda para el ser humano, pero generalmente los microorganismos nosotros los conocemos más por su daño que causan, ¿verdad?, a nuestro cuerpo, a nuestra salud, a nuestro ambiente. Entonces, generalmente hablamos un poquito más de aquellos microorganismos dañinos. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles? Los virus. Estos contienen ácido desoxirribonucleico o ácido ribonucleico, que estos ingresan al interior de las células para reproducirse e infectarlas a cambio de su material genético, como por ejemplo el coronavirus, que es el que vemos allí en la imagen, ¿verdad?, y es el que está aconteciendo y que tanto daño nos está causando a nivel mundial. Otro ejemplo de microorganismo dañino serían las bacterias, que estas son unicelulares y no tienen núcleo. Estas pueden vivir dentro o fuera de una célula y liberar toxinas. A su vez, las bacterias se clasifican en cocos, bacilos y espirilos. Entonces, dependiendo, ¿verdad?, el ambiente, dependiendo del organismo, así también están las bacterias, como la que mencionamos anteriormente, como la Escherichia coli, que es la que habita, ¿verdad?, generalmente en los intestinos, generalmente del ser humano. Y por último, hongos que podemos mencionar que causan daño también, que como el pie de atleta, ¿verdad?, que es el que presentamos en la imagen, que dice que estos pueden provocar infecciones en las partes externas de los cuerpos. Por ejemplo, la piel o las mucosas, que están en constante contacto con el exterior. Entonces, por ejemplo, en nuestro pie, cuando nosotros nos bañamos, muchas veces solo salimos del baño y no tenemos el hábito de secarnos, sobre todo esos espacios entre los dedos de los pies. Si ahí quedan residuos de agua, entonces, como el pie muchas veces está encerrado en los zapatos, entonces tiende a que la humedad, ¿verdad?, sea algo propicio para que se desarrollen microorganismos, en este caso como el pie de atleta. También es importante mencionar que una de las estructuras de los microorganismos son las siguientes. Vamos a encontrar que por lo menos tienen dos partes. Recordemos que esto va a depender del tipo de microorganismo. Entonces, por ejemplo, aquí la estructura que presentamos es la de un virus bacteriófago. Entonces, lo vamos a ver que básicamente consta de dos partes principales. La primera, que es la cabeza, y la segunda, que es la cola. En la cabeza podemos encontrar el ácido desoxirribonucleico, también la cápside proteica. En la cola podemos encontrar lo que es el collar, podemos encontrar también lámina, podemos encontrar también el núcleo y por último estas dos partes, que es la placa basal y por último las fibras de la cola. Esto entonces es parte de la estructura de algunos microorganismos, como en este caso los virus. Entonces, generalmente recordemos dos partes principales, cabeza y cola. Seguidamente, Queja nos invita a que echemos un vistazo a qué necesitan estos microorganismos para desarrollarse.
Entonces, haciendo la relación en esta diapositiva como una escalera, como una pirámide, empezando de la base hacia la cúspide, vemos que estos primero necesitan alimentos. Los microorganismos se reproducen desde aquí, o se producen y crecen gracias a los nutrientes de los alimentos, como las proteínas y los carbohidratos. Entonces, entre más rico sea en proteínas y carbohidratos el alimento, entonces más se van a desarrollar, más se van a reproducir, más se van a aumentar. También, ¿qué más necesitan? Humedad. Necesitan bastante humedad. Dice que necesitan agua para crecer y desarrollarse, como por ejemplo ese hongo, ¿verdad? En el pie de atleta. Que si hay agua ahí, si hay residuos de agua, entonces se desarrolla y va dañando más y más nuestro pie. Las bacterias necesitan agua para desarrollarse más que las levaduras y que los mohos. También, ¿qué más necesitan para desarrollarse los microorganismos? Necesitan temperatura. Los microorganismos crecen a temperaturas entre los 5 y los 60 grados Celsius. Entonces, imagínese usted, hay diferentes ambientes, ¿verdad? A diferente temperatura. Tanto temperaturas bajas, cálidas, como muy altas. Entonces, va a depender. También, ¿qué más necesitan? Necesitan oxígeno. Y también necesitan acidez. Esto según el potencial de hidrógeno o pH, ¿verdad? Que pueden clasificarse en acidófilos, neutrófilos o alcalófilos. Entonces, también la acidez. Y por último, ellos necesitan tiempo. Necesitan entonces de un tiempo determinado según las condiciones adecuadas para desarrollarse. Aunque en el caso de las bacterias crecen más deprisa que cualquier otro microorganismo. Entonces, por eso que nosotros vemos que casi siempre hay microorganismos. Es decir, casi nunca se acaban. Al parecer, como que no muriesen, como que no se acabase su ciclo de vida, porque siempre se están reproduciendo. En conclusión, entonces, ¿qué podemos decir de los microorganismos? Uno, que son seres vivos que no se pueden observar a simple vista, que básicamente solo se pueden visualizar mediante el microscopio. Entonces, ¿cómo observar nosotros microorganismos si no tenemos en la casa un microscopio? Entonces, recordemos que hoy en nuestros centros educativos hay muchos laboratorios equipados con este tipo, ¿verdad?, de artefactos, con microscopios. Entonces, pero lastimosamente no estamos en los centros educativos. Entonces, por lo menos ahorita, ¿verdad?, a través de videos, siendo curiosos, ¿verdad?, qué microorganismos, ¿verdad?, existen, y de eso podemos encontrar mucho material en internet que nos puede ayudar a observar, ya que estos están en la misma saliva, en el mismo aire, y es exagerada la cantidad que podemos nosotros encontrar y que no los podemos ver. Otra conclusión también, que existen microorganismos beneficiosos, pero también dañinos, mismos que pueden dividirse en virus, bacterias y protistas, y que generalmente nosotros los que más conocemos son los dañinos. ¿Por qué? Porque estos causan muchas enfermedades que lastimosamente nos llevan a la muerte. También es importante que usted en casa pueda afianzar su conocimiento. ¿Cómo? A través de la siguiente tarea. Entonces, Keija le invita a que usted haga una lista de 5 microorganismos beneficiosos y 5 dañinos, y que esto los pueda adecuar o clasificar en una pequeña tabla de 2 columnas, ¿verdad? Y una de ellas que sea titulada con beneficiosos y en otra dañinos. Así, de esa manera usted va a conocer, va a ampliar su conocimiento sobre aquellos microorganismos, ¿verdad?, que aportan un beneficio a nuestra vida y aquellos que nos causan un daño. Entonces, que usted en casa pueda elaborar esta tarea para afianzar su conocimiento. Por último, siempre, ¿verdad?, Keija nos invita a que sigamos estudiando en casa, que usted siga estudiando en casa. Recuerden siempre, le queremos estudiando en casa. Y sobre todo, que usted siempre practique las normas de bioseguridad para la prevención del COVID-19. Hasta la próxima.